El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Amén, mi hermano. Entonces estamos continuando con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Como decía nuestro hermano Pablo la vez anterior, ya terminamos la primera parte del Evangelio de Juan, del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Ahí terminaba en los últimos versículos que el Señor Jesús se había ocultado de ellos y ya no le volvieron a ver, mis hermanos. El Señor Jesús hasta ahí llegó en su ministerio público. Ellos no creyeron en Él, por lo tanto ya no iban a escucharle más de manera pública por su rechazo. Ahora, mis hermanos, vamos a entrar al ministerio ya más privado del Señor con sus discípulos. Este último día, este último tiempo que estuvo el Señor en la tierra todavía sirviendo, lo dedicó a servir a aquellos que Él había llamado, a sus apóstoles. Entonces, desde el capítulo 13 al capítulo 17, el Señor prácticamente se está despidiendo de sus discípulos. Está dejando un legado final para ellos. Sus últimas instrucciones, sus últimas palabras, las cuales van a ser muy importantes para ellos y que marcaron sus vidas. En estos días vamos a ver, ¿no? En este último tiempo, el Señor Jesús con sus discípulos, el lavamiento de los pies, ¿no? La cena, la promesa del Espíritu Santo. Ellos iban a verlo orar, ¿no? En el capítulo 17 por ello, la oración sacerdotal del Señor Jesús. Esto iban a ser momentos íntimos e inolvidables que iban a marcar para siempre a sus apóstoles. Ahora, mis hermanos, iban a escuchar las promesas, iban a recibir lecciones que no solamente eran para ellos, también son para nosotros, para todos los que hemos creído después de ellos. Y una de estas últimas lecciones que ellos iban a recibir y que ellos necesitaban recibir era la lección acerca de la humildad. ¿Por qué? Porque esa misma noche, mis hermanos, en la misma cena donde el Señor iba a establecer el memorial que acabamos de hacer, de su sacrificio, de su muerte por los pecadores, esa misma cena, mis hermanos, iba a brotar también el orgullo. ¿Puede creer eso, mis hermanos? Mire, en Lucas 22, capítulo 22, versículo 24, ahí en la cena, estando ellos ahí en la cena, miren lo que dice. Hubo también entre ellos una disputa. ¿Qué será que estaban discutiendo los discípulos? ¿Cómo iba a ser la muerte del Señor? ¿Qué es eso de que iba a volver, que iba a resucitar? ¿Qué es eso que va a mandar el Espíritu Santo? No. ¿Saben lo que estaban discutiendo? Sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Puede creerlo, mis hermanos? En los últimos momentos del Señor Jesús con sus discípulos y ellos peleando por quién va a ser el primero. ¿Por quién debe tener el primer lugar? ¿Quién merece ser el líder de todos? Tremendo, mis hermanos. ¿Ellos necesitaban o no esta lección? ¿Y cuántas veces nosotros, mis hermanos, estando aquí en la presencia del Señor, aún antes de incluso de pasar a tomar la cena, nos asalta el orgullo pensando que tal vez pasamos por nuestros méritos, olvidando lo que hoy nos recordaba bien nuestro hermano Augusto, que es la obra de Cristo, que es su sacrificio, que fueron sus sufrimientos, su humillación por nosotros, por nuestros pecados, las que nos permite pasar y no ninguna obra que hubiésemos hecho. Olvidamos, mis hermanos, nuestra humilde posición en Cristo, que es por gracia y no por obras. ¿Cuántos de los presentes aún no creen? Por causa también de su orgullo, porque todavía confían en sí mismo y no tienen fe y arrepentimiento en el Señor para ser perdonados. Así que, mis hermanos, como los apóstoles, también los que estamos aquí hoy, necesitamos urgentemente que nuestro orgullo sea quebrantado. Y la forma en que el Señor lo hace en este pasaje es por medio de su gran amor, demostrado en su humilde servicio. Entonces, en este pasaje de hoy, mis hermanos, el Señor Jesucristo va a quebrantar nuestro orgullo al manifestar su gran amor por nosotros, para hacernos siervos humildes. Entonces, el Señor Jesucristo va a quebrantar aquí nuestro orgullo al manifestar su gran amor por nosotros para hacernos siervos humildes. Vamos a ver este asunto en 3 puntos principales. Primeramente, el humilde amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo Él nos amó? ¿Cómo fue ese amor humilde de nuestro Señor por nosotros? Segundo, vamos a ver cómo Él nos confronta con su amor.
para quebrantar nuestro orgullo. Y tercero, vamos a ver su ejemplo de humildad que nos llama a humildad. Su ejemplo es el que nos llama, ese ejemplo de amor y de servicio es el que nos llama a ser humildes. Entonces vamos a comenzar por este primer punto, mis hermanos, el humilde amor de nuestro Señor Jesucristo. Aquí primeramente en el versículo 1 vamos a ver que ese amor de nuestro Señor, un amor que se entregó hasta el fin. Porque tenemos que preguntar, ¿cómo es ese humilde amor del Señor? Es un amor que se entrega completamente hasta el final. Dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, tal vez el miércoles, tal vez el jueves más temprano, porque la cena iba a ser ese jueves en la noche, el viernes iba a ser crucificado y el domingo iba a resucitar. Pero antes de la fiesta de la Pascua, esos 7 días que los judíos celebraban, antes que comenzara esa noche, dice sabiendo, y ahí está un verbo muy importante, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, o para que partiera de este mundo al Padre. Esta declaración, mis hermanos, nos grita el gran amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Él dice que antes de la fiesta de la Pascua, o sea, ya desde antes de estos, incluso antes de estos días previos, acordémonos que el Señor Jesús ya venía anunciando que ya llegaba su hora, que ya había llegado su hora, que ahora le iba a ser entregado para perdón de nuestros pecados. Él venía anunciando su muerte, que la hora se acercaba. En los capítulos 12 estuvimos viendo que el Señor Jesús ya comenzaba a decir, la hora ha llegado. Entonces, él ya sabía que su hora había llegado, que el tiempo de Dios en el calendario divino que estaba marcado desde la eternidad pasada, no era casualidad, mis hermanos. No era casualidad, era el tiempo. No era casualidad, era el plan de Dios. No era la obra de un hombre. Era la fecha de Dios escogida en la eternidad para que su Hijo fuera entregado, para que su Hijo muriera y al resucitar partiera de este mundo de regreso a su Padre. Qué importante entender esto. El Señor Jesucristo caminaba en humildad. Él no caminaba en su propia agenda, Él caminaba en la agenda de su Padre. Él vino a hacer la voluntad de su Padre y se sometía a los tiempos que su Padre había establecido. Toda su vida, toda la vida del Señor Jesucristo desde su nacimiento, sus años de silencio, el tiempo en que inició su ministerio y ahora su entrega y muerte para luego resucitar de entre los muertos, estaban ya determinados por su Padre. Y Jesucristo caminaba en obediencia, en humildad, en ese calendario que su Padre había trazado. Él ya lo sabía. Cada Pascua, cada vez seguramente que él veía al Cordero Pascual siendo sacrificado y comía la cena y celebraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto, él sabía que iba a venir una Pascua escogida por su Padre, donde finalmente él mismo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a morir en nuestro lugar para darnos verdadera libertad. Entonces vemos primeramente esa relación de humildad que tenía el Hijo hacia su Padre, sujetándose a los tiempos establecidos por Él y cumpliéndolos cabalmente. Y a la hora que había llegado, mis hermanos, Él aceptaba la voluntad de su Padre, Él aceptaba lo que su Padre había determinado, que había llegado el tiempo de partir de este mundo y volver con Él. Ahora, mis hermanos, con humildad, nosotros también deberíamos admitir que nuestros tiempos, nuestra vida, están en las manos de Dios, no en las nuestras. Y en humildad deberíamos aceptar cada etapa que Dios nos permite vivir para su gloria, cada jornada, mientras avanzamos en el cumplimiento de su voluntad. Por la fe, mis hermanos, en Cristo hemos nacido de Dios, porque el Señor Jesucristo vino del cielo, nosotros no. Pero cuando nacimos de nuevo, cuando creímos en el Señor, sabemos de dónde hemos venido, del agua y del Espíritu. Hemos recibido nueva vida. Y ahora, mis hermanos, que andamos en nueva vida, Dios ha marcado que nosotros quejamos de una vida de santificación, haciendo su voluntad, avanzando su reino. Y un día también nosotros, el último día que Dios planeó para nuestra vida, también vamos a partir de este mundo, cuando su voluntad se cumpla en nosotros. Mientras tanto, somos inmortales, mis hermanos, hasta que Dios cumpla su propósito en nosotros. Esto debe llevarnos a ser humildes y aprovechar bien cada momento que Dios nos ha dado para caminar en humilde servicio a Él. ¿Somos conscientes de eso, hermanos?
Señor Jesús sabía de dónde había venido. Él sabía los tiempos de su Padre. Sabemos los tiempos nosotros que estábamos viviendo. Sabemos nosotros que debemos caminar en humildad para hacer su voluntad cada día que nos ha dado sobre la tierra. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Viviendo como nosotros nos da la gana, como nosotros queremos, rebelando, siendo orgullosos contra Él, porque ese era el pecado de los días de Noé. Jesús dice, en los días de Noé se casaban, se daban en casamiento, comían y bebían. El problema no era que comían y bebían y se casaban, el problema es que lo hacían sin tener en cuenta a Dios. Y en su orgullo, un día llegó el último día que Dios había trazado y el diluvio los arrastró a todos. Pero Noé, que había sido llamado por Dios, fue humilde cuando escuchó la voz de Dios, se dispuso, obedeció y sirvió a Dios. Preparó el arca en el que él y su familia iban a ser salvados. Y cuando llegó el día, él entró al arca y Dios cerró la puerta. Pero su familia y él se salvaron, porque fue humilde al escuchar la voz de Dios y sujetarse a los tiempos de Dios. Ahora, mis hermanos, continúa el versículo hablándonos. Dice, como Él había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Acá me llama mucho cómo comienza el versículo. Había amado a los suyos. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los suyos? En el capítulo 1 de Juan, creo que era el versículo 11, ahí dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí algunos intérpretes dicen que puede ser todos los seres humanos, o sea, vino a los que Él creó, o se refería al pueblo étnico de Israel, que Él vino a los suyos, a los que estaban esperando la venida del Mesías. Pero aquí, mis hermanos, es diferente. Aquí no está hablando de toda la humanidad, ni de todo el pueblo de Israel, de los que lo rechazaron. Aquí, los que están presentes y en quienes vamos a ver manifestados ese amor de Jesucristo es en sus discípulos, especialmente aquí en sus apóstoles. Y eso también, como decíamos, nos implica también a nosotros, los creyentes, a los cuales Él ha lavado con su sangre. Nosotros somos suyos. ¿Usted sabe eso? Usted puede decir, yo soy de Jesucristo, yo le pertenezco a Él, Él me escogió, Él me salvó. Dice que Él amó a los suyos, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, pero como Él va a decir más adelante, que aunque estaban en el mundo, no eran del mundo. Él los escogió de entre el mundo y nos escogió nosotros por la fe en Él, para ser de Él, para ser suyos. Los suyos fueron ese pueblo especial que Él ha redimido por su sangre a través de la fe en el Evangelio de Jesucristo. No somos del mundo, le pertenecemos a Él. Dios ama a todo el mundo, mis hermanos, como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió su único Hijo para que todo aquel que cree en Él sea salvo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero aunque Dios tiene un amor por el mundo, tiene un amor especial por los suyos, por aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Él amó a los suyos. ¿Cómo los había amado hasta ese momento? Les había enseñado. Él va a decir en Juan 17, yo los guardé, los había guardado para que ninguno se perdiera. Los había reprendido para corregirlos. Y por amor, mis hermanos, aún iba a darles una gran lección importante. Hermanos, no podemos perder de vista que la lección de humildad que vamos a ver hoy en este pasaje está íntimamente ligada al amor que Él tenía por ellos. El amor verdadero corrige en humildad. El amor ayuda. El amor exhorta. Y eso iba a ser el Señor Jesús. El amor lo iba a motivar también a amarlos hasta tal punto que no podía dejarlos en su orgullo. Tanto nos ama Dios, mis hermanos, que no quiere que nos quedemos orgullosos. Por eso dejó esto escrito en su palabra. Él nos ama. Pero cuando termina ahí, dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, hasta ese momento los venía amando en todo lo que Él hacía por ellos. Dice, los amó hasta el fin. Eso puede ser hasta el fin, hasta el final, hasta el pleno cumplimiento. Pues esa palabra telos que aparece ahí, que los amó hasta el telos, hasta el cumplimiento, hasta el fin, es la misma que le iba a decir en la cruz, tetelestai, consumado es, está todo cumplido. ¿Qué significa eso, mi hermano? ¿A qué se refiere Juan? Como decíamos antes, en Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo de una manera especial, enviando a su Hijo. Pero aquí nos habla no ahora del amor del Padre, aquí ahora nos habla del amor del Hijo. Ahora nos dice que el Hijo de Dios
nos amó hasta el fin. Esto es, hasta el último momento, hasta el último suspiro, hasta el punto de dar su vida por nosotros a través de sus sufrimientos en la cruz, llevando nuestro castigo. Algunos piensan, mis hermanos, que Dios no me da lo que le pido, no me da lo que quiero y por eso Dios no me ama. Pero aquí la Biblia dice que Dios nos amó hasta el final, hasta lo último de su sangre, hasta humillarse a lo más bajo. Él se dio a sí mismo, no guardó nada para Él. Dios nos amó. Dios nos dice, mira la cruz, mira a mi hijo, el Hijo de Dios traicionado, golpeado por los hombres. Míralo, muerto por nuestros pecados, en nuestro lugar, avergonzado de la forma más cruel públicamente, herido por el Padre, cuando teníamos que haber sido heridos nosotros. Nos amó hasta el fin, mis hermanos. Hasta ese punto nos amó el Señor. Mira cómo te amó. Él nos amó a ti y a mí hasta el final, hasta las últimas consecuencias, con amor infinito, hasta derramar su propia vida por nosotros. Él nos amó hasta el fin, mis hermanos, hasta lo último. Y no, ese hasta el fin es que ese amor no termina nunca, hermano. Él nos ama hasta el final de los tiempos. Él nos ama hasta la eternidad. Su amor nunca va a cambiar. Su amor nunca se va a acabar. Porque su amor es hasta el fin, hermano. ¿Y saben cuándo va a llegar el fin? ¿Cuándo llega el fin de Dios? Nunca, hermano. Dios nunca se acaba. Pero también dice la Biblia que el amor nunca cambia, que el amor nunca termina, que el amor nunca pasa, nunca deja de ser. Hasta el fin. Y también ese hasta el fin es hasta alcanzar el propósito de Dios en todos nosotros. Que es después de habernos salvados, hacernos a la imagen de su Hijo. Y después de hacernos a la imagen de su Hijo, cuando Él vuelva, darnos cuerpos redimidos. Y cuando nos dé esos cuerpos redimidos, reinar con Él. Y después de reinar con Él 1000 años, vida eterna con Él en Nueva Jerusalén. Y después de eso, para siempre en la gloria con Cristo. Hasta el fin. Hasta que todo se cumpla. Su amor no pasará jamás, mis hermanos. Va a cumplir su propósito. Es el amor extremadamente humilde de nuestro Señor. Él murió para que los que merecían su ira sean perdonados, para que sus enemigos sean reconciliados, para mostrar su amor a los que nunca le habían amado, porque nosotros no le amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Ahora, mis hermanos, una buena pregunta al ver esto que Él nos amó hasta el fin es, ¿tú ves el amor de Cristo por ti? ¿Ves su sacrificio por ti? ¿Su entrega? ¿O solamente ves lo que no te ha dado que tú deseas? ¿Solo ves los problemas que hay en tu vida? ¿Solo ves la situación actual? ¿Ves lo que pasa en tu trabajo? ¿Ves lo que pasa en tus estudios? ¿Ves los problemas que hay entre los hermanos? ¿Ves que no te alcanza para fin de mes? Y pensamos que Dios no nos ama, que no nos cuida. Necesitamos levantar los ojos a la cruz otra vez. Y volver a mirar que la tumba está vacía. Y volver a levantar los ojos a ver que Él está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ver que nos ha amado desde la eternidad, aun cuando no le conocíamos. ¿Tú que no crees, aún dudas del amor de Cristo? Él se humilló para mostrarnos su infinito amor. Nosotros, mis hermanos, que decimos amar al Señor, ¿qué nos impide humillarnos para amar a otros? Para mostrar el amor por aquellos que Dios ha amado. ¿Saben qué le permitió al Señor humillarse? Él sabía quién era. ¿Cómo comienza el versículo? ¿No? Sabiendo, mis hermanos, que había venido del Padre y que Él iba a volver a partir. Jesús conocía su identidad en su Padre. Nosotros, para que tenemos amnesia y olvidamos nuestra identidad en Cristo. ¿Cuál es nuestra identidad de Cristo? Amados por Dios, hijos de Dios, comprados, redimidos por el Cordero, salvos por gracia, bienaventurados, dichosos, reyes y sacerdotes, los bienaventurados del reino, sacerdocio, santo, para que olvidamos lo que somos en Él. Y como olvidamos cuánto nos ha amado y todo lo que tenemos en Cristo,
Esa amnesia nos lleva a no amar a los demás de la misma manera que fuimos amados por Él. Nos impide humillarnos, mis hermanos. Nos impide amar al perdido, amar al hermano y amar a nuestras familias como Él nos ha amado a nosotros. Y nos amó hasta el fin, que nos impide amar a los demás de la misma manera. Jesucristo va a decir más adelante a los discípulos, creo que es en el capítulo 14, que les da un nuevo mandamiento, que amen a los demás, así como tú te amas a ti mismo. No, como Él nos ha amado a nosotros. ¿Y cómo nos amó a nosotros? Hasta el fin. Hasta el fin. Entonces damos humildad para recordar quiénes somos en Él. Porque la humildad no se cree más de lo que uno es, pero tampoco se pone por debajo de lo que Dios lo ha hecho a uno. Jesucristo humildemente sabía quién era y amó a sus discípulos, y eso no le impidió amar a sus discípulos hasta el final. Si nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, eso debe llevarnos a amar a otros humildemente. Damos humildad. Su amor hasta el fin nos enseña a ser humildes. Versículo 2. Porque eso no acaba ahí, dice el versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Acá los traductores son muy buenos con Judas. Si tradujéramos esto literalmente es más fuerte. Literalmente el diablo ya había arrojado al corazón de Judas entregar al Señor. Judas venía rechazando constantemente el amor del Señor. Estaba entre los que Dios escogió para ser apóstol. No para salvación, pero para ser apóstol. Él estaba ahí entre los 12. Sin embargo, él venía rechazando constantemente el amor de Cristo, la palabra de Cristo, para poner su fe en Él. Así que quedó sin protección ante los dardos del diablo. Los creyentes tenemos el escudo de la fe. Judas no tenía el escudo de la fe. Y cuando el diablo arrojó a su corazón a entregar al Señor, él se entregó a ese deseo de entregarle. Ahora, eso no está justificando a Judas para nada. Judas aquí no tiene ninguna justificación. Él era responsable por su continuo rechazo al Señor. El Señor había amado a Judas. Había llamado a Judas. Y parece que Judas había olvidado quién era. Así como a veces nosotros olvidamos. Olvidó el privilegio de Dios, de Jesucristo, de escogerlo para ser apóstol, de haberle dado autoridad para expulsar demonios, de haberlo enviado para sanar enfermos y para predicar el evangelio. Aún el privilegio que le dio de ser el encargado de guardar la bolsa común donde estaban las ofrendas. Y todo este privilegio Judas lo despreció. Él rechazó el amor infinito del Señor. El amor del Señor fue hasta el fin. Pero nosotros somos responsables si rechazamos el amor del Señor. Entonces la gente del mundo que está bajo el poder del maligno no son víctimas si rechazan de continuamente el amor de Cristo mostrado en la cruz, expresado en su evangelio. El llamado continuo de Dios al arrepentimiento y la fe en su Hijo. No hay excusa si lo rechazamos. Hermanos, el diablo recibió un lugar de privilegio en el cielo de Dios para servir a Dios. ¿Y qué hizo el diablo? No fue humilde. Rechazó el privilegio que Dios le dio, rechazó el amor de Dios y se convirtió en un diablo. Y fue expulsado del cielo. Judas no apreció el privilegio, el amor de Dios, no fue humilde. Porque el diablo no fue humilde porque quiso ser más que Dios y fue expulsado del cielo. Judas no amó a su maestro. No apreció el lugar que Jesucristo le dio y se transformó en un traidor, guiado por el propio diablo, pero responsable de su pecado. Qué importante es la humildad, hermanos, para no convertirnos en un diablo como Satanás o en un traidor como Judas. El ministerio es peligroso, hermanos. El diablo tenía un ministerio y fue infiel, no fue humilde. Judas tenía un ministerio y tampoco fue fiel, no fue humilde. Y terminó traicionando al Señor. Los que servimos debemos ser humildes, hermanos, para no caer en semejante ejemplo de rebeldía y falta de humildad y orgullo y desobediencia. Ahora mira, tú que vienes a las reuniones pero no quieres creer, no seas como Judas. No rechaces al Señor. De nada sirve estar entre los discípulos del Señor si no pones tu fe en Él, si rechazas su amor continuamente, si no te arrepientes de tus pecados.
De nada sirve si no eres humilde y pones tu fe en Jesucristo. Pero mira que el Señor, mi hermano, es tan humilde vemos en este pasaje, mis hermanos, que te permite estar aquí hoy, escuchando la palabra, escuchando acerca de su amor hasta el fin. Te permite estar aquí, escuchando acerca de esa oportunidad que Él te da hoy, de que pongas tu fe en Él, de recibir sus bendiciones para mostrarte su amor. Entonces no desperdicies la oportunidad como lo hizo Judas, porque tú eres responsable de lo que haces. Ahora aquí también vemos, aparte de esa gran humildad del Señor, vemos cómo ese amor de Cristo nos enseña a ser humildes. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. O sea, el Padre, mi hermano, puso todo en las manos de Cristo. Jesucristo no vino por imposición, vino por obediencia, por amor a su Padre, para hacer la voluntad de Dios. Pero el Padre no lo subió a aquella cruz, Jesús fue a la cruz, voluntariamente. Como vimos en la parábola del buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús dijo, a mí nadie me la quita, yo la pongo. Él era humilde. Pero era tan manso y humilde que el Padre puso todas las cosas en sus manos. Él podía llamar a un ejército de ángeles que lo rescatara. Él podría decidir no ir a la cruz. El Padre puso todo en sus manos. Hijo, yo te envío a hacer mi voluntad. Y el Hijo dijo, yo voy a hacer tu voluntad. El Padre puso todo en sus manos. Y sabiendo esto, porque Él sabía lo que el Padre le había enviado a hacer, la responsabilidad que Él tenía, el mandamiento que Él había recibido de su Padre, dice, y que había salido de Dios. Él era Dios hecho hombre, Él había venido del propio Padre a hacer la voluntad de Dios. Él era el enviado de Dios, venía con toda la autoridad de Dios, con todo el poder de Dios. Él sabía esto, Él sabía quién era, como habíamos dicho antes. Sabiendo esto, ahora miren esto, el Señor nos conocía plenamente al Padre. Y al conocer plenamente al Padre, Él conocía plenamente quién era Él y cuál era la voluntad que el Padre le había mandado a hacer. Él sabía que era plenamente el Hijo de Dios, hecho hombre, que había descendido y que cuando ascendiera se iba a volver a sentar a la diestra de Dios. Él sabía que le esperaba la gloria. ¿Qué haríamos nosotros en su lugar? Si hubiéramos recibido todas las cosas en nuestras manos, si hubiéramos venido del Padre. ¿Sabe lo que hizo el Hijo de Dios? El soberano, Dios hecho hombre, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que se la había ceñido. Imaginemos esa escena, hermanos. El creador, el que sustenta las galaxias, por quien todo fue hecho y por quien todo subsiste, que tiene en sus manos la salvación de todos los hombres, se levantó, se ciñó una toalla. Como decía un hermano, usted tiene que imaginárselo en cámara lenta. Imagine que usted es uno de sus discípulos sentado ahí con el Señor Jesús y ve que el Señor Jesús se levanta. ¿Y qué va a hacer? ¿Por qué se pone la toalla? ¿Por qué está echando agua en el lebrillo? ¿Qué le pasa? Se imaginan los discípulos diciendo, ¿será que se va a lavar sus propios pies? Pero ninguno imaginaba que iba a lavar los pies de ellos. ¿Se imagina la escena? El Señor, el Salvador. Ese amor hasta el fin no era palabras. Era un amor humilde, práctico, que lo llevaba al servicio, a lavar los pies de sus discípulos y enjuagarlos. Unos pies sucios, hermanos. Imaginemos la escena, porque en aquel tiempo, mi hermano, los pies, no como hoy en día que tenemos todos zapatos aquí cerrados, bien bonitos. En aquella época lo normal eran sandalias. Y lo normal era que el piso fuera polvoriento, las calles polvorientas. ¿Cómo serían los pies de esos discípulos? ¿No? Sucios. En aquel tiempo, mis hermanos, en las casas donde habían esclavos, y aquí no había esclavos, y no era gente de dinero que tuviera esclavos, donde había esclavos, el trabajo del esclavo de menor rango, el esclavo más miserable, el menos importante, su trabajo era lavar los pies de los invitados y de los dueños de la casa.
Pero, mis hermanos, los rabinos habían prohibido esta práctica para los judíos. Un judío, un hebreo no podía lavar los pies de otro hebreo. Los rabinos decían que fuera demasiado humillante, demasiado terrible. Por eso cuando Jesús va a aquella casa donde la mujer lava sus pies con sus lágrimas y los seca con sus cabellos, Jesús le dice, tú ni siquiera me diste agua para lavarme mis pies. O sea, no es que no le lavaron los pies a Jesús, sino Jesús nadie le dio agua para que él se los lavara, porque los judíos no lavaban los pies de los judíos. Eso no era normal, era algo extremadamente humillante. Y además estaba en el contexto de la Pascua. ¿Qué se recordaba en la Pascua? Que ellos ya no eran un pueblo de esclavos, que habían salido a libertad. Ellos comían, ¿no? Reclinándose, porque Dios lo había mandado así en la Pascua, en Éxodo capítulo 12, comerán la Pascua al Señor reclinados. Era como un símbolo de realeza, de que eran importantes, de que ahora eran libres, que ya no estaban bajo esclavitud. Y el Señor Jesús se levanta de esa misma mesa que hablaba de la libertad a hacer el trabajo más humillante para un judío, para un esclavo, para alguna persona de aquella época, a lavar los pies más sucios. Imaginen el impacto en los discípulos, mis hermanos. Imaginen el impacto en su corazón, el ejemplo de humildad que les estaba dando. El maestro humillándose. Pero eso habrá sido hasta escandaloso para ellos. Ahora, mi hermano, cuánta humildad. Sabiendo que era Dios, sabiendo que es el Señor, sabiendo que ellos son sus discípulos y que había uno allí que lo iba a entregar, y sabiendo que aún ellos estaban peleando por quién iba a ser el mayor. Ese era el contexto, ¿no, hermanos? Ellos peleando. ¿Quién es el mayor? Imagínense Jesús escuchando por ahí. No, yo creo que va a ser Pedro porque él dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. No, yo creo que va a ser Juan porque es uno de los que siempre está ahí con Jesús y se recuesta al pecho del Maestro. No, yo creo que es Andrés porque él siempre trae personas al Señor. Miren, ellos discutiendo, ¿quién será el mayor? Y el Señor en medio de esa discusión se para, toma la toalla y le lava los pies. Ellos con sus niñerías, y el Señor mostrando que el mayor, que era Él, les estaba lavando los pies, humillándose al trabajo más vil. Ahora, mis hermanos, esto nos muestra que el amor es humilde. El amor, mis hermanos, es la base para servir a otros, como Dios quiere que sirvamos. Porque como dice el capítulo 13 de 1 Corintios, porque el amor no busca lo suyo. Porque el amor no es jactancioso, o sea que no es orgulloso. Porque el amor no se envanece, no busca su propia gloria. Es lo que estaban pensando ellos, que debería tener el primer lugar, su propia gloria, lo suyo, lo que le pertenece. Y Jesús les muestra, no es así. El orgullo no permitió que ninguno de los discípulos pasara a lavar los pies de los demás, ¿no? Porque que somos hebreos, somos libres, no, ¿cómo vamos a lavar el pie de otros? Eso es humillante. Ninguno de ellos se levantó a lavar el pie de nadie. Es más, ni siquiera alguno se levantó a lavar los pies del Señor Jesús. Y ahora el Señor Jesús le lava los pies. Es más la falta de humildad en ellos que el amor que tenían entre sí o hasta por el propio Señor. Pero el infinito amor del Señor Jesucristo, mis hermanos, le permitió servir humildemente a sus amados discípulos y aún más lavar los pies de aquel que le iba a entregar, que lo iba a traicionar. Entonces, mis hermanos, viendo semejante panorama, semejante ejemplo, ¿qué nos está impidiendo, mis hermanos? ¿Será que nuestro orgullo es tan grande como el de aquellos discípulos que nos impide servir a otros? Que me sirvan a mí. Que me sirvan a mí primero la comida. Que me sirvan hermanos, ¿saben quiénes eran así? Los fariseos. Que le den el primer lugar en la sinagoga. Que en la plaza los saludaran y los reconocieran. Que la gente los llame rabí, rabí. Ellos buscaban el honor de los hombres. Eran orgullosos. Y así estaban. Parece que los discípulos pensaban que tener el primer lugar era ser como los fariseos y los maestros de la ley. Ahora Jesús les está mostrando
todo lo contrario. Porque nosotros creemos que otros nos sirvan a nosotros, que otros lo hagan con nosotros. O que otros lo hagan, o que otro sirva. Entonces, el amor de Cristo, mis hermanos, nos confronta con nuestro orgullo. Él nos muestra que el amor se ciñe de humildad para servir a otros. El amor se ciñe de humildad para servir a otros. Así como se ciñó el Señor Jesucristo. En 1 Pedro 4, versículo 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, acá está diciendo que los creyentes, todos nosotros los que hemos creído en Cristo, sus hijos, a los que le amamos hasta el fin, hemos recibido dones de parte de Dios. ¿Qué son dones? Regalos. ¿Regalos? Eso quiere decir que lo recibimos por gracia, no porque lo merecemos, sino porque Él nos ha amado en Cristo. Y como todos hemos recibido dones de Dios, dice, ministrelo. ¿Qué es ministrelo? Sírvalo. O sea que nosotros hemos recibido de Dios para servir a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, recibir de Dios nos tiene que llevar a ¿qué? A jactarnos, que yo tengo tal don, es que yo predico. Es que yo sirvo, mírenme, hermanos. Es que miren lo bonito que yo canto. No, los dones no son para exhibirlos. Los dones son para servir a otros. Los dones para que reconozcamos humildemente la gracia de Dios que no merecemos y la pongamos al servicio de los demás. Eso es, mis hermanos, lo que nos muestra aquí Pedro. Entonces, ¿estás sirviendo a otros por amor? ¿Estás dando a otros de lo que Dios te ha dado o te lo estás guardando para ti? Pablo confronta a los corintios, porque algunos estaban hablando en lengua sin que hubiera intérprete y solo pensaban en edificarse a sí mismos. Pablo dice, no, yo les muestro un camino mejor a través del amor. Busquen los dones mejores, los que son para edificar a otros, para servir a otros, para ayudar a otros, mis hermanos. Entonces, ¿estamos usando los dones que Dios nos dio para servir a otros o solo para jactarnos de la gracia de Dios que hemos recibido, envaneciéndonos, haciéndonos inútiles y orgullosos? Es triste, mis hermanos, ver congregaciones llenas de personas que reciben de Dios y no sirven a nadie. No hacen nada por nadie, solo vienen aquí a recibir. Pero ¿cuántos vienen aquí a dar? A darse a otros, a procurar la edificación de otros. Qué triste que conozcamos el amor de Dios, mis hermanos, y no prediquemos el evangelio a aquellos que intentan recibirlo. Es lamentable que Dios, mis hermanos, dé tantos dones y nosotros prefiramos vivir para nosotros mismos. Eso sí es triste, mis hermanos, y es fruto de un corazón orgulloso que necesita ser confrontado con el amor humilde de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de Cristo nos dice, si me amas, si amas a los míos, sé humilde y sirve a tu hermano. Predícale al perdido, bendice a tu familia. Si tienes verdadera comunión con el Hijo de Dios, verdadera comunión con el Padre, como la tenía Jesucristo, y nuestra identidad está clara en Él, entonces eso tiene que llevarnos a ser humildes servidores de aquellos que Dios ha amado. Entonces aquí vemos primeramente ese amor del Señor, ese amor humilde. Y ese amor humilde nos debe llevarnos a ser confrontados. Pues el segundo punto es, su amor confronta nuestro orgullo. Su humilde amor de Él confronta el orgullo que nosotros tenemos. Versículo 6. Ellos ya estaban bastante confrontados, pienso yo. Pero aquí va a ser una confrontación puntual el Señor Jesucristo. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro, ¿no? Estaba lavando los pies de los discípulos. Y en algún momento llegó a Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, tú. Y literalmente dice en griego, ¿tú a mí? ¿A mí me vas a lavar los pies? En este punto podríamos pensar, mis hermanos, que Pedro era el discípulo más humilde.
No, él sí reconoce que Jesús es el Señor, que cómo le van los pies. Pedro estaba siendo el discípulo más orgulloso, hermanos, al no dejar que el Señor le lavara los pies. Él no había entendido lo que el Señor estaba haciendo, ¿no? Y no quería permitirlo. Por eso dice el versículo 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. El orgullo a veces no nos permite entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿no? En otras palabras, mis hermanos, Pedro debía ser humilde. Aunque no entendía todo lo que estaba pasando en ese momento, él debe ser humilde y decir: Él es el Maestro, Él es el Señor, yo me voy a quedar calladito como los otros discípulos y voy a dejar que me lave los pies. Pero no, el orgullo no lo dejó estar calladito, ¿no? Pedro era famoso porque la bien espontáneo al hablar y a veces acertaba, a veces la embarraba. Y aquí le estaba embarrando, ¿no? Jesús dice: deja que yo prosiga. Jesús estaba diciendo: yo sé lo que yo hago. Tú no lo puedes entender todavía, Pedro. Pero Pedro en su orgullo le dice, ¿no? No me lavarás los pies jamás. Literalmente, de aquí a una eternidad jamás me lavarás los pies. De ninguna manera, de ninguna forma. Ni en 1.000.000 de años me vas a tocar mis pies sucios, Señor. Así de fuerte es la negación aquí en griego. No te voy a permitir que me dé los pies, ni en una eternidad. Cuánto orgullo, hermanos, de Pedro aquí. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Esto nos recuerda algunos episodios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote era consagrado, él tenía que ser, en la consagración, él se bañaba completamente. Él dice, creo que era Éxodo 34, no me acuerdo bien, mentira, 29 y 31, que ahí está hablando de la consagración. Dios le dijo a Moisés que sacara a Aarón y sus hijos y los bañara fuera del campamento y luego podían entrar al campamento. Ya en el capítulo 31 les dice que cada vez que van a entrar a servir tienen que lavarse los pies en el lavacro de bronce y las manos. Pero ya nunca más tenían que volverse a bañar como el día de la consagración. Bueno, cuando nosotros fuimos salvos, fuimos bañados por la sangre de Cristo. Pero tenemos una necesidad continuamente de ser lavados. Eso es lo que más o menos aquí se está representando. Todo aquí la explicación es muy sencilla de lo que Pedro está hablando a través de esa imagen del Antiguo Testamento. Dice: Pedro, si no eres humilde para recibir mi obra de humillación, y Dios estaba humillando para lavar los pies, y si no eres capaz de recibir mi obra de humillación por ti, aquí, que representa, ¿no?, ese lavamiento de los pies, la entrega y autohumillación del Hijo de Dios en la cruz para limpiarnos con su sangre de nuestros pecados. Si no eres capaz de recibir esa obra de humillación del Señor Jesucristo, no puedes tener parte conmigo. Así como los sacerdotes no podían tener parte en el tabernáculo. Entonces, Pedro, no puedes tener parte en mi salvación, en la redención, en la limpieza de los pecados que yo voy a hacer a través de mi humillación, sino que yo lave tus pies. Es decir, Pedro persistía en su arrogancia, en su orgullo, no iba a ser capaz de recibir la obra de Cristo a su favor. Una obra que llevó al Hijo de Dios a humillarse. La obra de autohumillación del Señor en la cruz es la base para nuestra redención. Y solo si somos humildes y ponemos nuestra fe, porque la fe es humildad. ¿Por qué la fe es humildad? ¿Por qué la fe es humillación? Porque la fe es decir: yo no puedo. La fe es decir: yo no tengo. Y recibo lo que tú me das, Señor. Solo así podemos tener parte con el Señor y disfrutar los beneficios de la obra de Cristo. De ninguna otra manera. Ahora mismo, ¿cuánto aquí nos parecemos a Pedro? Por ejemplo, los que no creen. ¿Por qué muchos no creen, hermanos? ¿Usted nunca se lo pregunta? No, muchos no creen porque la salvación es justamente por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe, dice en Romanos capítulo 3, para que nadie obtenga gloria alguna en la salvación. Entonces, como yo no puedo tener gloria alguna en la salvación, no quiero creer.
Los hombres lo que quieren es construir su propio camino de salvación al Padre, para decir, yo lo hice, yo lo alcancé, yo lo logré, yo soy suficientemente bueno, suficientemente justo. Los demás no pueden, pero yo sí puedo guardar toda la ley de Dios. ¿No? Yo fui lo suficientemente bueno y por eso me la he ganado, merezco la vida eterna. Por eso es que muchos no creen. Por el orgullo. Es que yo diezmo, yo sirvo, yo me congrego, yo ayuno. Yo leo la Biblia, yo me salvo solito. No, así yo le pregunto a alguien, ¿tú crees en Dios? Y me empieza a hablar de su religión, de lo que Él hace. Cuando lo que deberíamos hablar es lo que Jesús hizo. Porque lo que Jesús hizo es lo que nos salva. Ese orgullo obstinado condenará a muchos que no quisieron ser humildes para recibir el sacrificio de Cristo, que es suficiente para alcanzar la salvación. Lo que Cristo alcanzó por nosotros. El infierno estará atestado, mis hermanos, de personas que en su orgullo no quisieron recibir la salvación. Porque era gratis, porque no tenían que hacer nada, solo tenían que creer. ¿No? Y no quisieron recibir lo que Cristo tuvo en su humillación. Lo vemos claramente, por ejemplo, yo creo que esto Juan lo entendió y lo exclamó en 1 Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, porque hermanos, el orgulloso que no recibe la obra de Cristo piensa que no tiene pecados, o que sus pecados no son tan graves. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Señor, yo no necesito que tú me limpies. A mí jamás me limpiarás. No es que yo ya estoy limpio, Señor. Pero se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Si confesamos nuestros pecados, Señor, límpiame como leproso. Señor, si quieres puedes limpiarme. Señor, soy pecador, ten compasión de mí como el publicano. Sé propicio a mí. Si confesamos nuestros pecados, Él, no nosotros. Él es fiel y Él es justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos, para lavarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, somos orgullosos y le hacemos al mentiroso, decimos que Dios miente y su palabra no está en nosotros. Así estaba haciendo Pedro ahí. Señor, no necesito que me laves. ¿Cómo vas a lavar tú? El pecador dice, yo no necesito que Dios me lave, yo me puedo lavar solo. Aquel que no se arrepiente, pero se está engañando, confiando en su propia justicia en vez de confiar en el justo. Pero también los cristianos, esto también nos habla a nosotros, porque como dijimos, nosotros ya fuimos bañados, lavados por la sangre de Cristo. Pero ahora cada vez que pecamos, dice el capítulo 2, si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, como cristianos, todos los días pecamos y nos ensuciamos. Y debemos ser humildes y dejar que Cristo nos vuelva a limpiar cada día. Nos limpie las manos y los pies. Lo que hacemos y nuestro caminar, nuestra vida, sean limpiados continuamente por el Señor. Por ejemplo, el Señor dice a Pedro, ya no hace falta que te vuelvas a lavar todos. Con los pies es suficiente. El cristiano es suficiente con venir, porque ya ha sido perdonado, ya ha sido salvo, que venga cada día a confesar sus pecados al Señor para ser perdonado. Porque ya tiene vida eterna. Entonces, si no recibimos el Evangelio con humildad, nuestros pecados no pueden ser perdonados. Y si como cristiano no vengo todos los días en humildad, reconociendo que aún lucho con el pecado, voy a estar atormentado por el pecado todos los días. Muchos cristianos piensan, ay, pequé, la embarré, este domingo mejor no voy. ¿Qué están diciendo? Señor, yo no voy a ir allá que me limpies. Yo voy a portarme bien la semana. Y luego el próximo domingo me congrego. ¿Qué están diciendo? Yo me puedo limpiar solo. Eso es orgullo. Falta de humildad. No seamos así, hermanos. No seamos así. Dice el versículo 11. Dice el versículo 10. Y les dijo, el que está lavado no tiene necesidad de lavarse los pies, porque está todo limpio. Y ustedes están limpios porque ellos habían confiado en la palabra del Señor.
pero, ¿no? Aunque no todos. Porque ahí había un orgulloso que no había dejado que la palabra de Dios lo limpiara hasta ese momento. Judas. Por eso, ese no todos aquí lo aclara el versículo 11. Porque Jesús sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. ¿O no están limpios todos? Judas, miren, Judas parecía humilde en ese momento. Pedro parecía un hombre ahí terriblemente orgulloso. Y lo estaba haciendo. Pero el orgullo de Judas era peor. Se quedó calladito a que le lavara el Señor los pies, sin permitir que lavara su corazón. Eso es lo que hacían los fariseos, ¿se acuerdan? Limpiaban lo de afuera y no lo de adentro. Así era Judas. Judas no estaba limpio en su corazón. Por eso tampoco servía de nada que el Señor lavara sus pies. Le estaba haciendo orgulloso e hipócrita. Él encubrió su orgullo, su pecado. Se engañó a sí mismo pensando que estaba bien. Y dejó llenar su corazón, no por la palabra de Cristo, sino por el diablo. Qué advertencia para nosotros. Qué advertencia para todos aquellos que están aquí y en su corazón resisten al Señor. No están limpios y son responsables. Si no confían en Cristo para dejarse limpiar por Él. Tercer punto. El ejemplo de Cristo, aparte de mostrarnos su amor, de confrontarnos, nos llama a servir humildemente. Versículo 12. Así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Y les dijo, ¿ustedes saben lo que he hecho? ¿Saben lo que he hecho? Hermanos, sabemos, a veces nosotros no somos humildes porque no entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ellos no habían entendido lo que Cristo acababa de hacer. Y a veces nosotros no entendemos. No entendemos el amor con que nos ha amado, cómo se humilló para darnos salvación, cómo Él nos ha servido. No entendemos. Y le pregunto, ¿ustedes entendieron? Ustedes me llaman maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Cristo sabía quién era Él, no necesitaba que se lo dijeran. Él sabía que Él era el maestro. Y sabiendo que era el maestro, eso no le impidió humillarse y servir a sus discípulos en amor. Ellos habían discutido sobre quién de ellos era el mayor. Ellos no sabían quién eran ellos. Que todos ellos eran discípulos, no. El mayor era Jesús. Él era el maestro y el Señor. Ellos no sabían que ellos no eran el Señor. ¿No? Ellos no sabían que un líder es un siervo. Ellos pensaban que un líder es el que manda sobre los demás y que es eso lo que ellos iban a obtener al ser nombrados apóstoles. En Lucas, también ahí en el capítulo 22, Jesús les dice que ustedes, porque han compartido mis pruebas desde el principio, a cada uno se le va a asignar un reino. Yo creo que cuando ellos escucharon eso, estaban pensando, vamos a ser reyes. Y Jesús, que es el Rey de Gloria, le estaba diciendo, yo soy el Maestro y el Señor. Y miren lo que acabo de hacer. O sea que yo los voy a poner a ustedes a reinar. Pero ¿qué significa eso si el rey se pone a servir? Que ustedes van a ser siervos. Entonces ahora el maestro, el Señor, el que realmente es el mayor, el primero en importancia, les había lavado los pies a ellos que eran los más pequeños, tomando el lugar del siervo. Eso es exactamente lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Tomar nuestro lugar como pecadores para limpiarnos de nuestra maldad. Jesús se ciñó la cruz, se subió a ella y derramó su sangre para limpiarnos. Eso es lo que hizo el Señor, sabiendo que era el Maestro y Señor. Versículo 14. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también tienen que lavarse los pies los unos a los otros.
Si así el mayor sirvió a los más pequeños y se hizo el menor, todos los que están debajo de Cristo, ninguno es tan grande como para no servir a los demás. Si el más grande sirvió a todos, todos los demás debemos servirnos unos a los otros. Unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Entonces el servicio de Cristo era una lección de humildad, para que ellos también fueran humildes y se sirvieran de la misma manera los unos a los otros. Algunos malinterpretan esto y cada año en Pascua lo que hacen es el lavamiento de los pies, ¿no? Jesús no se está refiriendo al lavamiento de los pies. Se está refiriendo a la humildad y al servicio. Eso es lo que Él quiere que imitemos. Eso es lo que Él quiere que imitemos de Él. Ser humildes de corazón como Él y ser siervos de nuestros hermanos. Por eso Pablo dice a los filipenses, en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué había en Cristo Jesús? Humildad. ¿Qué había en Cristo Jesús? Los amó hasta el fin. Y ese mismo sentir de amor y humildad, ¿a qué llevó a Cristo Jesús? ¿No? Lo llevó, mis hermanos, a que el Señor no se estimó a sí mismo, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siendo el Señor, siendo el Maestro, siendo Dios hecho hombre, no lo estimó como algo que decir, es que yo no puedo rebajarme porque yo soy el Señor. Es que yo no puedo humillarme porque yo soy el Maestro. Es que yo no, ¿cómo le voy a lavar los pies si es que yo soy Dios hecho hombre? Nada de eso le impidió, mis hermanos, ser humilde y amar a sus discípulos. Ahora, Cristo, siendo el Señor, se humilló para tomar nuestro lugar. Y su ejemplo de humilde amor nos enseña que, mis hermanos, nosotros debemos tomar el lugar de los siervos y servir a los demás. Hermano, si el lugar del Señor le permitió servir, en nuestro lugar que nos permite, que también debe llevarnos a servir a nosotros. Jesús estaba confrontado diciendo, yo soy el Señor y sirvo. Yo soy el Señor, no ustedes. Si mi lugar es el del Señor, ¿cuál es el lugar nuestro? El de siervos. Ninguno es Señor aparte de Jesucristo aquí. Esto no es la iglesia de los señores. Hay un solo Señor y no es ninguno de nosotros. Es Jesucristo. O sea, el ejemplo de Jesucristo debería ponernos de una vez y por todas en nuestro lugar. El lugar de siervos. Por eso dice también en Lucas 22, versículo 25. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones, porque había escuchado que estaban diciendo quién va a ser el primero, se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, o sea, los que ejercían dominio sobre ellas. Mas no así ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el menor. ¿Y cómo Jesús nos ha querido hacer el menor? El que lava los pies. Y el que dirige a otros como el que sirve. ¿Y quién es el que sirve? Jesús es el que estaba sirviendo ahí. Como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quiénes estaban sentados en la mesa mientras lavaban los pies? Ellos. ¿Pero quién es el mayor? Jesucristo. Que usted está diciendo aquí las cosas están invertidas. El mayor, o sea, yo debería estar sentado y ustedes deberían lavarme los pies a mí. Pero Él estaba como el que sirve. Siendo el mayor, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve, como el esclavo, lavándole los pies. El Señor era el mayor y les estaba enseñando lo que debía hacer el mayor, servir, como Él sirvió a los menores. El liderazgo, mis hermanos, es liderazgo de servicio. Si alguno aquí anhela ser líder, entienda que el liderazgo es servir. Es servicio, es visitar a otros, cuidar de otros, pastorear a otros, alimentar con la palabra a otros, estar pendiente de otros, amar a otros, poner las sillas para que otros se sienten, limpiar el salón para que los hermanos puedan asistir. Eso es liderazgo, es servicio. Lideramos cuando servimos. Que nuestro orgullo no nos impida ver eso y nos permita ser humildes y servir a nuestros hermanos. Porque Jesús dijo, así quiero que lo hagan con los demás.
Ahora, ¿cuánto necesitamos así líderes como Cristo en la iglesia, hermanos? Líderes que como Él sirvan en humildad a otros. Esposos que se sirvan mutuamente. Padres que sirvan a sus hijos. Hermano, uno como padre tiene autoridad. Yo pensaba mucho en eso. Para mandar a los hijos. Pero usted se da cuenta que los que somos padres, toda nuestra vida como padres es servir, cambiarle los pañales, darle la comida, vestirlos, cuidarlos, regañarlos, enseñarles. Hermano, ser papá tiene autoridad, pero la autoridad del papá ¿para qué es? Para servir. Toda es para servir. Así es la autoridad en la iglesia, es toda para servir a otros. Para servir no a nuestros hijos, sino a los hijos de Dios, a nuestros hermanos en Cristo. Necesitamos padres que sirvan así a sus hijos, jefes que cuiden de sus empleados, líderes de la iglesia que den ejemplo de humildad sirviendo a otros. Hermano, una vez yo estaba en un campamento y me invitaron a predicar, no de la comunión, de otro lugar allá en Santander. A mí me sorprendió, bueno, yo no era pastor ni nada, yo estaba ahí invitado para enseñar sobre misiones y me invitaron a la mesa de los pastores y todos los pastores ahí bien gorditos, todos sentados ahí y todos los hermanos alrededor sirviéndoles. Nadie se había sentado a comer, solo ellos y todo el mundo sirviéndole a ellos. Y a mí me daba una pena, yo decía, pero qué cosa. Yo ya conocía a los hermanos y ya sabía que la cosa no era así. Que los líderes no están para ser servidos, sino para servir a otros. Pero el liderazgo cristiano, muchos piensan que es eso. Limosina, jet privado, guardaespaldas, trajes carísimos. Todo el mundo dando vueltas alrededor de ellos. Eso no es liderazgo. Eso es lo que el diablo ofrece. Pero lo que Jesús ofrece, mis hermanos, es humillación. Amor para servir a otros, humildad. Cristianos que sirvan con el Evangelio, mostrando el amor de Cristo a los perdidos, es lo que también hace falta. Hermanos, Cristo espera que sigamos su ejemplo. Tenemos que tomar nuestro lugar como siervos de nuestros hermanos. Ese es nuestro lugar. Pero mis hermanos, no debemos perder de vista, mis hermanos, que el ministerio tiene que servir. Ninguno es mayor que Cristo. Y si Cristo como líder supremo, cabeza de la iglesia, sirvió, nadie aquí es suficientemente grande o más grande que Cristo para no poder servir a otros. Ninguno. Versículo 16. De cierto, o sea, ciertamente les aseguro, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Ellos peleaban porque quién mantener el primer lugar entre ellos. Y Jesús les está diciendo, yo soy mayor que todos y yo estoy sobre ustedes y yo los estoy enviando. Ustedes no van a ser mayor que eso. Mayor que yo que vine a servirles humildemente. No pueden serlo. Nosotros, hermanos, no podemos creernos más que Jesús. Jesús es el mayor. Y Él sirvió, debemos servir. Dice, yo fui el que envía, el enviado. O sea, ustedes, nosotros. No podemos ser mayores que Él. Si ninguno podemos ser mayores que nuestro Señor, y nuestro Señor sirvió, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no debemos servir o que no podemos servir? Si el más grande ya ha servido. Como dice Romanos 12, versículo 3. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios le repartió a cada uno. Ninguno aquí puede crecer más que Jesucristo. A veces los cristianos parece que no somos cuerdos. Decimos que yo merezco todo porque yo soy hijo del rey. Eso no es pensar con cordura. Jesucristo, el rey, sirvió. El hijo del rey es un siervo también. Tú y yo como hijos del rey somos siervos. No somos más que eso, siervos. Debemos pensar con cordura acerca de nosotros. Él es el Señor y yo soy un siervo. No soy más que Él. Debo servir. No es suficiente, hermanos, saber que somos hermanos. El verdadero conocimiento de la verdad nos debe llevar a practicar esa humildad. Por eso este versículo 17. Si ustedes saben estas cosas, si sabemos que no somos más de Cristo y que somos siervos y que debemos ser humildes, bienaventurados son si lo saben. No. Conocimiento sin acción es orgullo. Si conocen esas cosas, son bienaventurados si las hicieran.
si las hicieran, si sabemos que el Señor es el mayor y que los demás somos siervos de Jesucristo y uno de los otros, somos bendecidos, enriquecidos, prosperados, dichosos, si seguimos el ejemplo de Jesucristo de humildad y servimos a los demás en amor. Si no, no lo somos. Santiago 1:22 dice: sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Hermano, escuchar la palabra de hoy no nos va a hacer humildes. Nos hace humildes practicarla, vivirla. Lucas 11:28, ahí en el mismo contexto donde Jesús le está reprendiendo. Perdón, ese es otro capítulo. Lucas 11:28 dice: y les dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la practican, la ponen por obra. El que sirve humildemente en amor a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, ese va a ser bienaventurado. Porque si el servicio humilde enaltece. Servicio humilde enaltece. Si no, mire lo que dice ahí también en Lucas 12:42. Y el Señor dijo: ¿quién es el mayordomo? ¿Qué es un mayordomo, hermanos? Un siervo. ¿Quién es el siervo? El mayordomo, fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, mejor traducido, sobre su familia. ¿Cuál es la familia de Dios? La iglesia. ¿Para qué Dios nos pone a servir en su iglesia? Para que a su tiempo dé el alimento a cada uno, dé su ración. ¿Qué es eso? Servicio. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? ¿Cuál es el siervo fiel y prudente? El que sirve a sus hermanos. Ese es el mayordomo fiel y prudente, el cual el Señor ha puesto en su casa. ¿Para qué Dios nos puso en su casa? Para servir a sus hijos. ¿Y cómo terminó ese mayordomo? Bienaventurado aquel siervo, el cual su Señor cuando venga le encuentre haciendo así, sirviendo a los demás. Bienaventurado cuando Jesús venga y encuentre a sus hijos haciendo lo que Él mandó hacer, que nos sirvamos los unos a los otros en humilde servicio. Cuando su Señor venga, ¿por qué somos bienaventurados? Cuando el Señor venga y le haya haciendo así, en verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. El servicio enaltece. Los que servimos hoy en día humildemente, cuando Cristo venga seremos enaltecidos. Cristo, mis hermanos, al humillarse como siervo, fue exaltado, dice la Biblia, hasta lo sumo. Nosotros, si seguimos el ejemplo de Cristo, que se humilló a sí mismo, que se hizo siervo, y estando en condición de siervo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si somos obedientes, nos humillamos como Cristo, servimos a los demás como Cristo nos sirvió, cuando Él regrese también seremos exaltados juntamente con Él. Juntamente con Él. Por eso digo que este punto nos está animando por su ejemplo, a que seamos siervos humildes de nuestros hermanos. Vamos a concluir. En este pasaje, mis hermanos, hemos visto ese amor infinito del Señor Jesucristo por nosotros, el cual quebranta nuestro orgullo para hacernos siervos humildes, y especialmente unos de los otros. Hemos visto el humilde amor de Cristo, cómo nos amó hasta el fin. Hemos visto su amor que confronta nuestro orgullo, para que dejemos que Él obre en nuestras vidas. Hemos visto su ejemplo que nos llama a seguir ese ejemplo de humildad que Él nos dio, a servirnos como Él nos ha servido. Entonces quiero hacer unas aplicaciones finales o repaso final. Hermanos, primeramente, no debemos dejar que nuestro orgullo nos impida recibir de la obra de Cristo. Tú que te estás acercando a la comunión al Señor Jesucristo, no dejes que el orgullo se vuelva un impedimento para que creas en Él, para que confíes en Él. Tal vez te pasa como a mí cuando peleo con mi esposa, que el orgullo no me deja ir a pedirle perdón. ¿A ti te pasa? Tal vez el orgullo te está agarrando y no te deja ir a pedir perdón a Dios y humillarte y poner tu fe en Él. No dejes que eso pase. No dejes que eso pase. Reconcíliate con Dios. Y los que ya somos cristianos, no dejemos que el orgullo nos impida recibir de todo lo que Cristo ha provisto para nosotros por amor.
No permitas que eso ocurra. El orgullo impide que muchos cristianos crezcan, que muchos cristianos vivan en bendición, en santidad, en el poder de la vida de Cristo. No permitamos eso, hermanos. El orgullo impidió a Judas disfrutar de la salvación. Y el orgullo estaba impidiendo, por ejemplo, a Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan en Gálatas? En Gálatas viene Pedro a Galacia y se lo encuentra Pablo y ve que él está comiendo solo con los judíos aparte. El orgullo estaba apartándolo de los hermanos y tiene que venir Pablo a reprenderlo. El orgullo hasta impide que tengamos comunión unos con otros y que amemos a los hermanos. Y debemos ser reprendidos y dejar de ser orgullosos. Segundo, no debemos permitir que el orgullo nos impida vivir y servir a otros en humildad. No podemos ser más grandes que Cristo. Si Él nos sirvió a nosotros, nosotros tenemos que servir con humildad a los demás. Tercero, ¿estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo, hermanos? ¿Estás sirviendo al Señor Jesucristo? ¿Estás tú sirviendo a tus hermanos en algo? Muchos llevan demasiado tiempo recibiendo, calentando las sillas. Ya es hora, mis hermanos. Ya es hora que seamos bienaventurados y empecemos a servir en humildad a otros. Que empecemos a seguir el ejemplo de Cristo. ¿A qué Dios está llamando a servir? ¿Qué vas a hacer para el Señor? Tanto Él ha hecho por ti, ¿qué has hecho tú por Él? Cuarto, su amor es la base, mis hermanos, para el servicio humilde. La falta de amor, mis hermanos, es la principal razón por la cual nos servimos. ¿Se acuerdan que decíamos que la base de toda la enseñanza de este capítulo es que Jesús nos amó hasta el fin? Porque amó hasta el fin a sus discípulos, les pudo servir en humildad. ¿Por qué nos falta humildad y por qué no servimos a los hermanos? Porque nos falta amor. El amor es la principal motivación para servir a otros. Y el amor no es natural en nosotros. El amor viene de Cristo. Viene de Él que nos amó primero. En 2 Corintios, como dice en 2 Corintios 5, versículo 14, porque el amor de Dios constriñe nuestras entrañas pensando en esto, que si uno murió por todos, si Jesús amó hasta el fin a los demás, entonces todos murieron. Y por todos murió, a todos amó, para que los que viven, pues nosotros, hermanos, ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pensemos, meditemos, consideremos el amor de Cristo por nosotros, así como Pablo consideraba el amor de Cristo y lo llevaba a predicar el evangelio a otros, sirviéndoles. Cuando consideramos el amor de Cristo, el alcance de su infinito amor, eso nos va a llevar a servir a otros por amor, a dejar de ser egoístas y orgullosos y dejar de vivir para nosotros y empezar a vivir para Él, para su gloria y para servir a nuestros hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que esto se haga hoy verdad en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, tú nos amaste con amor infinito, con amor eterno, Señor. Gracias por habernos amado así, Señor. Ese amor te llevó a humillarte, a entregarte, a morir por nosotros. Tu amor fue mayor que nuestros pecados. Tu amor fue mayor que la humillación. Tu amor es mayor, Señor. Por eso, Señor, hoy reconocemos nuestro orgullo. Y viendo tu ejemplo, Señor, somos confrontados, Señor, y no podemos decir más que gracias, Señor. Gracias por ese amor tan grande. Señor, permite que podamos, viendo tu amor, el amor de tu Hijo, convertirnos en siervos obedientes tuyos, Señor, y de nuestros hermanos. No dejes que el orgullo nos consuma. No dejes que el orgullo detenga, Padre, a aquellos que no han creído aún. No dejes que el orgullo nos impida creer, Señor, y nos impida servirnos los unos a los otros como tú nos has servido. Así nos amaste tú, Señor, y así quieres tú que nos amemos. Ayúdanos, Señor, que tu amor abunde en nuestros corazones, que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver lo mucho que tú nos has amado primero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia,
se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.